Saludos, aquí estamos en la segunda parte de la lección número 27 del curso de razonamiento lógico matemático 1. Estábamos viendo un ejemplo en donde nos pedían que determináramos si esta fracción 2 sobre negativo 5 es mayor que esta fracción negativo 4 sobre 3. E indicamos que íbamos a utilizar precisamente el teorema que vimos en el ejemplo anterior, lo demostramos, ¿verdad? Que para decidir si una fracción a sobre b es mayor que otra fracción c sobre d, como nos piden en este problema, eso ocurrirá solamente si la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda va a ser también mayor que la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda, ¿ves? Siempre y cuando los denominadores sean mayores que 0, o sea, sean positivos, ¿ok? Bueno, pues fíjense que en esta desigualdad que nos presentan con esas dos fracciones, aquí el denominador es negativo, así que ya yo no puedo aplicar este teorema, ¿verdad? Porque nos exigen que los denominadores sean mayores que 0. Pero yo tengo entonces la opción, por un teorema que se llama la regla de signos de una fracción, de cambiar el signo del denominador y entonces cambiarlo al frente o en el numerador. Fíjense que si lo cambio al frente, tengo la misma ambigüedad que yo encontré cuando empecé a analizar este problema, que decía, cuando yo multiplique el numerador de la primera fracción, ¿verdad?, por el denominador de la segunda, me encuentro en el camino con este signo negativo. Y no sé qué hacer con él, ¿verdad? Si añadírselo al 3 o si añadírselo al 4, ¿verdad? O si añadírselo a los dos, ¿verdad? Pero recuerde que hay un teorema de signos de una fracción que dice que nada más se lo puede añadir, o sea, que puede hacer el cambio en dos, ¿ok? En dos sitios nada más. Bueno, pues mire, para resolver esa situación, ¿verdad?, de esta ambigüedad que encontramos cuando analizamos el problema al final de la clase, de la primera parte de esta lección, vamos a aplicar la regla de signos de una fracción a las fracciones en la desigualdad anterior, en esta desigualdad que quiero verificar, ¿verdad?, que es cierta, ¿verdad? Para cumplir con el requisito que exige el teorema que nos ayudará en esta demostración ¿verdad?, que es lo que nos piden, que demostremos esa desigualdad, ¿verdad?, que es que los denominadores de las fracciones comunes en esta desigualdad sean positivos, ¿ok? O sea, reescribimos la desigualdad dada en la forma siguiente. Vamos a ver. Bueno, vamos a reescribir esas dos fracciones de manera que los denominadores sean positivos. La segunda ya lo tiene positivo, pero tengo este signo negativo aquí que me causa cierta duda al yo intentar hacer esta verificación, ¿verdad? Así es que en el lado izquierdo yo voy a cambiar el signo en el numerador y en el denominador, ¿ves?, para no tener que poner el signo negativo al frente y volver a tener la misma ambigüedad que tenía acá. Y aquí voy a cambiar el signo en el frente y en el numerador, ¿ves?, cosa de que el denominador se quede positivo. Así es que al yo cambiar el signo en el numerador y en el denominador, que es uno de los cambios que yo puedo hacer según la regla de signos de una fracción, en esa fracción nos quedará menos 2 sobre 5, ¿ves? Cambié el signo al 2 y cambié el signo al 5, ¿ves? Dice que será mayor que, y entonces aquí cambio el signo al frente de la fracción y en el numerador, o sea que al frente será positivo y el numerador será entonces negativo 4 sobre el 3, ¿verdad que sí? Bueno, pues entonces, según el teorema en el ejemplo anterior, eso será cierto si solamente si la multiplicación de el numerador de la primera por el denominador de la segunda, ¿verdad?,
será mayor que la multiplicación del denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda fracción que tenemos en esa desigualdad en donde estamos comparando esas fracciones, ¿verdad? Luego, esa desigualdad, vamos a ponerlo aquí, ¿verdad? De esas dos fracciones, la fracción negativo 2 sobre 5, ¿verdad? Será, como dice ahí, mayor que la fracción negativo 4 sobre 3, si y solamente si, según el teorema anterior, ¿verdad?, la multiplicación de negativo 2 por 3, la multiplicación del numerador de la primera fracción por el denominador de la segunda fracción, ¿verdad?, será mayor que la multiplicación de el denominador de la primera fracción, que es 5, por el numerador de la segunda fracción, que es negativo 4, ¿verdad? Bien. Y esto será cierto si solamente si, ¿verdad? Bueno, negativo 2 por 3 da negativo, 2 por 3, 6, será mayor que, y 5 por negativo 4 da negativo, 5 por 4, 20, ¿verdad? Y esto será cierto, según la definición de cuándo es que un número real es mayor que otro, si solamente si la resta de este primer número menos este segundo número es un número real positivo, ¿verdad que sí? Y eso es cierto si solamente si, ¿verdad? Esto es cierto si solamente si, por un teorema, ¿verdad? Negativo 6 más el negativo 20, ¿verdad?, es un número real positivo. Y el teorema que estamos aplicando aquí es la equivalencia de la resta. Al final les voy a repasar las razones que usé, ¿verdad? No las estoy escribiendo porque las hemos escrito tantas veces, ¿verdad? Pero al final, cuando terminemos, les voy a demostrar, voy a indicar otra vez las razones que estoy utilizando, ¿verdad? Y entonces esto será lo mismo si solamente si negativo 6 más, y el negativo del negativo de un número, por un teorema que hay, es el mismo número, ¿verdad? Y es un número real positivo, ¿verdad que sí? Y esto será cierto si solamente si, ¿verdad? Bueno, cuando usted suma uno positivo y uno negativo, como el que es positivo es más grande que el que tiene signo negativo, va a ser positivo el resultado, y se resta 20 menos el 6, ¿verdad? Que eso da 14 positivo, porque el 20 es más grande que el 6, ¿verdad? Y eso es un número real positivo. Y esto es cierto, ya que ese número 14 es un número natural, y vimos que los números naturales son positivos, ¿ok? O sea que eso es cierto, ¿verdad? Bueno, pues como yo tengo ya una cosa que yo sé que es cierta, porque este número 14 es natural y los números naturales son reales positivos, entonces ocurrirá que negativo 6 más 20, donde sale el 14, es un número real positivo, ¿verdad? Y eso es lo mismo que decir, por sí solamente sí, que negativo 6 más el negativo de negativo 20, ¿verdad?, que es lo mismo que el 20 que teníamos aquí, es un número real positivo. Y eso ocurre si solamente sí, al sumar un negativo, eso es lo mismo que restar el primer número menos el segundo número, que es negativo 20, es un número real positivo. Y esto es lo mismo que decir que este número, negativo 6, es mayor que este número, ¿verdad? Y eso es lo mismo que decir que este negativo 6, que es negativo 2 por 3, es mayor que este negativo 20, que es lo mismo que 5 por menos 4. Y entonces, por este teorema, eso es lo mismo que decir que este número, ¿verdad?, este número que está aquí, sobre este número que está acá, sobre el 5, será mayor que este número que está aquí, el negativo 4, ¿verdad?, sobre este número D, que es el que está acá, el 3, ¿verdad? Y ahí tenemos efectivamente que la fracción negativo 2/5 es mayor que la fracción negativo 4/3. Y recuerde, claro, que eso es lo mismo que decir que E 2 sobre negativo 5, ¿verdad?, es mayor que negativo 4/3, ¿okay? Porque aquello que está allí, esas primeras dos fracciones que tenemos aquí de desigualdad, son estas mismas dos fracciones que tenemos aquí antes de aplicar la regla de signos de una fracción, ¿okay? Así que ahí demuestra usted que efectivamente esta fracción es más grande que esta, ¿ok? Fíjese que el proceso es que usted vaya efectuando, ¿verdad?, unos pasos, ¿verdad?, justificados por algún axioma, definición o teorema, hasta que llegue a una cosa que usted sabe que es cierta. Pues mira, vamos a repasar las razones, ¿verdad? Esto será cierto si solamente sí, por lo que dice este teorema anterior, ¿verdad que sí? Así que la razón para ir de aquí a aquí, primeramente, les recordamos que la razón para ir de aquí, perdón, de aquí
a aquí es las reglas de signos de una fracción. La razón para ir de aquí a aquí es este teorema, ¿verdad que sí? Otro teorema más. Este teorema que dice que esa fracción será mayor que esta, sí, solamente sí ocurre esa multiplicación, ¿verdad? Esta multiplicación, 2 por negativo 3, este por este es mayor que este por este, ¿verdad? Este por este es mayor que este por este. Entonces, por otro teorema, eso será cierto si solamente sí, bueno, el resultado de esta multiplicación es negativo 6 y el resultado de esta multiplicación es negativo 20. Y entonces, por una definición, por eso aquí usé un SSI, no la doble flecha, este número menos el segundo número es un número real positivo, ¿verdad? Pero entonces, por otro teorema, que es la equivalencia de la resta, esta resta es lo mismo que decir el primer número más el negativo del segundo número, ¿verdad? Y entonces, por otro teorema, que dice que el negativo del negativo del número es el número, negativo 6 más, entonces 20 es un número real positivo. Y esto ocurre si solamente sí, bueno, pues, por otro teorema, 20 más negativo 6 da positivo 14. Y ese es un número real positivo. Y esto es cierto por otro teorema que dice que cualquier número natural va a ser un real positivo, ¿verdad? Y entonces una vez ya yo llego a un sitio que yo sé que eso es cierto, entonces puedo ir a echar en este caso para atrás porque todos eran a través de bicondicionales, ¿verdad? Y recuerda que la bicondicional funciona en esta dirección y también funciona en la dirección contraria, hasta que llego a esa desigualdad que es equivalente a la desigualdad original antes de yo aplicar la regla de signos de una fracción inicialmente en este proceso, ¿ok? Pues ahí tiene la demostración y les repetí los pasos dándole las razones, ¿ok? Que se los había dicho, pero se las repito ahora para que si quieren anotarlas sepan de dónde salió cada uno de esos pasos, ¿verdad? Bien, vamos a ver entonces este siguiente ejemplo. Sería el ejemplo número 5, ¿verdad? Dice, determine qué valores de la variable x, que dicho sea de paso va a representar un número real, hace cierta a las siguientes igualdades. Bien. Ajá. Y la primera dice así. La primera igualdad para la cual yo quiero determinar qué valor de la variable, que es un número real, hace cierta esa ecuación, dice así. A esa igualdad, perdón, 2x menos 5 igual a 4, ¿verdad? 2x menos 5 es igual a 4. Bueno, pues déjeme indicarle que cuando usted tiene un tipo de problema así, en donde le dan una igualdad que contiene una o más variables que representan a números reales y a usted le interesa buscar los valores de esas variables que son números reales, están representando números reales, que hacen cierta a esa igualdad, se dice que esa igualdad es una ecuación condicional, ¿ok? Cuando interesamos determinar el valor de las variables en una igualdad, que hacen cierta o que la hacen, ¿verdad?, a esa igualdad, llamamos a esa igualdad una ecuación condicional. Decimos entonces que esas variables son las incógnitas de la ecuación condicional. El proceso de hallar
esos valores se le llama resolver la ecuación condicional. Y los valores de las incógnitas que hacen cierta a la ecuación condicional a la ecuación condicional se les llaman las soluciones o raíces de la ecuación condicional. ¿Okay? Bueno, pues esa es la información general que necesitamos sobre ese tipo de igualdad, ¿verdad? Que se llama una ecuación condicional, porque mi interés con esa igualdad es encontrar el valor o los valores de la variable que contiene que hacen cierta a la igualdad, ¿verdad? Y en ese caso, si eso es lo que nos interesa, ese tipo de igualdad se llama una ecuación condicional. A esa variable entonces se llama la incógnita de la ecuación condicional. El proceso de buscar ese valor o esos valores que hacen cierta a la igualdad que le dan se llama la solución o resolver, ¿verdad? La ecuación condicional. Y entonces los valores que hacen cierta finalmente a la igualdad se le llaman las soluciones o raíces de esa ecuación condicional, ¿ok? Bueno, pues mire, vea entonces que lo que yo quiero es encontrar cuánto es X, ¿verdad que sí? Vea entonces que nos interesa saber cuánto será el valor de X, claro, en esta ecuación condicional que tenemos ahí, ¿verdad? Porque nuestra incógnita ahí es una X, ¿verdad? Que hace cierta a nuestra ecuación condicional, ¿ok? O sea, queremos contestar la pregunta: X es igual a cuánto, ¿ok? X es igual a cuánto, ¿ok? X es cuánto, ¿verdad? Bueno, pues esta expresión que está aquí nos sugiere que yo debería de transformar esa igualdad hasta obtener que X es igual a algo, ¿verdad que sí? La pregunta anterior nos sugiere que debemos transformar la ecuación condicional dada hasta dejar a la incógnita X sola en el lado izquierdo y un número
que es el valor que hace cierta a nuestra ecuación condicional en el lado derecho, ¿verdad? O la solución, que sería la solución, ¿verdad? A la incógnita x sola en el lado izquierdo de la ecuación y un valor específico que sería la solución de la ecuación solo en el lado derecho. ¿Cómo logramos esto? Bueno, vamos a tomar la ecuación que nos da, la ecuación condicional que nos da, que es que 2x menos 5 me debe dar 4, ¿ok? Esa es la ecuación condicional que me da. Yo quiero transformar esa igualdad, que es esa ecuación condicional, hasta dejar en el lado izquierdo a la x, que es nuestra incógnita, sola en el lado izquierdo, ¿verdad? Bien, pues ¿cómo yo logro dejar esa incógnita x sola en el lado izquierdo? Fíjense que aquí yo tengo una resta, ¿verdad que sí? Y esa resta yo la puedo primero cambiar a una suma, ¿verdad? 2x más el negativo del 5 que estoy restando, dice que es igual a 4, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo yo puedo quitar ese negativo 5 que lo estoy sumando a la 2, al sumando 2x? Pues fíjense que si yo, por la ley de suma de las igualdades, sumo 5 en ambos lados, cuando asocie ese negativo 5 con ese 5 que voy a sumar en el lado izquierdo y en el lado derecho también, me va a dar 0. Se ve el negativo 5 este que tengo aquí, que era el que se estaba restando, el 5 que se estaba restando al inicio en nuestra ecuación, ¿verdad que sí? Así que voy a hacer eso, ¿verdad? Voy aquí a quitar este sumando negativo 5 y eso lo logro hacer sumándole 5. Por lo tanto, por la ley de suma de las igualdades, en el lado derecho de esa igualdad tengo que sumar lo mismo que sumé en el lado izquierdo, que fue el 5, ¿verdad que sí? Ahora fíjense que en el lado izquierdo, por la ley asociativa, yo puedo asociar este negativo 5 con este 5, ¿verdad que sí? Y en el lado derecho puedo buscar que 4 más 5 da 9, ¿verdad que sí? Ahora en el lado izquierdo esto será 2x más y negativo 5 más su inverso aditivo, ¿verdad? Da 0, igual a 9. Y como 0 es el elemento, identidad de la suma, 2x más 0 da 2x. Dice que es igual a 9, ¿verdad que sí? Fíjense que ya casi tengo la x solita en el lado izquierdo, ¿verdad que sí? Está acompañada con un factor 2. ¿Cómo yo puedo quitar ese factor 2 que acompaña a la x? ¿Verdad que sí? Bueno, pues mire, lo puedo hacer de dos maneras, lo puedo pensar de dos maneras. Mírenlo aquí. Yo puedo pensar que voy a usar la ley de multiplicación de las igualdades, ¿verdad? Y si yo multiplico el lado izquierdo por el recíproco del 2, ¿verdad que sí? Por el recíproco del 2 y en el lado derecho también. Recíproco del 2 por 2x, ¿verdad? Y en el lado derecho también recíproco de 2 por el 9. Bueno, pues esto será. Yo puedo aquí asociar, ¿verdad? El recíproco del 2 con el 2. Y me quedo acá con la x aparte, ¿verdad? Y acá, pues esto será. Bueno, nosotros vimos en un ejemplo en la primera parte de esta lección 27, que el recíproco de un número es el número bajo 1, ¿verdad que sí? 1 sobre ese número, ¿verdad que sí? Así que el recíproco del 9, yo vi que el recíproco de 5 era un quinto, ¿verdad? Pues de la misma forma yo puedo demostrar que el recíproco del 2 es un medio, 1 sobre 2, ¿verdad? Un medio
por 9 que puedo pensar por la división entre 1, que es 9 sobre 1, ¿verdad que sí? Y aquí va a dar 1, ¿verdad? Porque un número multiplicado por su recíproco es 1 por la x, y acá nos va a dar esta multiplicación de fracciones, pues 1 por 9 es 9 y 2 por 1 es 2, ¿verdad? Y 1 por x es x y x igual a 9 medios. Y ahí tendríamos la solución de la ecuación, ¿ves? Ese es el valor que hace cierta a nuestra ecuación, ¿ok? Hace cierta a nuestra ecuación. Así que esta sería la solución, esta sería la raíz o solución de nuestra ecuación, ¿verdad que sí? 9 medios. Muy bien. Y este proceso que nos llevó a la solución se llama el resolver esa ecuación condicional, ¿ok? Muy bien. Y recuerde que en esta ecuación condicional la x era la incógnita, ¿verdad que sí? La incógnita, porque para ella era que yo buscaba el valor de ella que hacía cierta a la igualdad que nos daban. Usted, si quiere, puede verificar o probar la ecuación para ver si es verdad que esa es la solución de esa ecuación, ¿ok? Prueba de la ecuación condicional, lo que es opcional, si usted quiere. ¿Y qué hace para usted hacer la prueba de esa ecuación después que ha obtenido la solución? Va a la ecuación original, que era esta, ¿verdad? Y donde quiera que aparezca la incógnita, pone el valor que usted encontró que hacía cierta a esa ecuación, ¿verdad? O sea, la solución de esa ecuación. 2 por 9 medios menos 5 dice que es igual a 4, ¿verdad que sí? Bien, pues fíjese que aquí en el lado izquierdo 2 yo no puedo pensar que está sobre 1, ¿verdad que sí? Por la división entre 1 por 9 medios menos 5 dice que es igual a 4. Pero cuando usted hace la multiplicación de esas dos fracciones, ¿verdad? Que lo tiene que hacer antes de esta resta, una multiplicación se hace antes que las restas, ¿verdad? Yo veo que este 2, factor 2 que está aquí, se cancela con este 1, que era 1 por 9, 9, y 1 por 1, 1, ¿verdad? Menos 5 es igual a 4. Por la división entre 1, 9 entre 1 es 9, menos 5 nos debe dar 4, y efectivamente 9 menos 5 es 4, ¿verdad? Y dice que eso es igual a 4, ¿verdad? Así que sí, ese valor que yo encontré para la incógnita hace cierta a la ecuación, ¿verdad? La satisface, ¿ok? Bien. Bien, decimos aquí, vamos a añadir eso, decimos también que la solución encontrada, que dice que x es igual a 9 medios, satisface a la ecuación condicional original. Satisface. Bien. Vamos a ver este segundo ejemplo, el B. Y dice así: 5x más 2 es igual a 3x menos 5. 5x más 2 es igual a 3x menos 5. Muy bien. Lo primero que yo voy a hacer con esa ecuación condicional, porque claro, lo que yo quiero es buscar los valores de la x que hacen cierta a esa igualdad, ¿verdad? Así que es una ecuación condicional, pero lo primero que voy a hacer con esa ecuación condicional es que esta resta, igual que en el primer ejemplo, ¿verdad? La voy a cambiar a una suma, ¿ok? Así que esto sería 5x más 2 sería igual a 3x más el negativo 5. Recuerde que eso usted lo hace por la equivalencia de la resta, ¿verdad que sí? Y ahora fíjese, yo noto que aquí en esa igualdad, en esa ecuación condicional, hay sumandos que contienen a la incógnita x en el lado izquierdo y en el lado derecho, ¿verdad que sí? Y recuerdo que yo quiero llegar a tener la incógnita solita en el lado izquierdo. Por lo tanto, este sumando que yo tengo en el lado derecho y que contiene a nuestra incógnita, yo no lo quiero tener ahí.
lo quiero tener en el lado izquierdo. Igualmente, recuerde que yo quiero tener en el lado derecho el valor específico que para la incógnita que hace cierta a nuestra ecuación. Así que este valor constante y que no contiene a la incógnita, yo no lo quiero en el lado izquierdo de esa igualdad, de esa ecuación condicional, ¿verdad? Así que ¿cómo yo quito este 3x del lado derecho y cómo quito este 2 del lado izquierdo, ¿verdad? Pues mire, para yo quitar ese 2 del lado izquierdo voy a sumar su negativo, ¿verdad? Porque cuando yo asocio ahora 2 con negativo 2, da 0 y se va ese sumando 2 que estaba en el lado izquierdo. Como yo no quiero este 3x en el lado derecho, yo le sumo su negativo para que cuando yo lo sume con el 3x, al asociarlo, se da 0, ¿verdad? Y se va ese sumando que tiene la x en el lado derecho, más el negativo 5, ¿verdad? Pero entonces en el lado izquierdo, como yo en el lado derecho sumé el negativo 3x, acá tengo que sumar también negativo 3x, ¿verdad? Y en el lado derecho, como yo en el lado izquierdo sumé negativo 2, tengo que sumar negativo 2. ¿Ok que sí? Bien. Así es que ahora yo voy a asociar estos dos sumando, ¿verdad? Negativo 3x más 5x más, y asocio estos dos sumando, ¿verdad? 2 más negativo 2, ¿ok? En el lado derecho, yo voy a asociar estos dos términos, ¿verdad? Negativo 3x más 3x, y voy a asociar estos dos, ¿verdad que sí? Más el negativo 2 más el negativo 5 más el negativo 2, ¿verdad? Bien. Ahora en el lado izquierdo, fíjense que aquí yo tengo una suma de dos sumandos, ¿verdad? Que tienen ese factor x en ambos sumandos en el lado derecho. Pues yo puedo, por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, poner ese número x aquí a la derecha y poner dentro del paréntesis la suma de estos dos, ¿verdad? Negativo 3 más 5. Repito, aquí saco por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, la x al lado derecho, y dentro pongo un paréntesis donde contenga estos sumandos, pero sin la x que lo saqué al lado derecho debido a la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, ¿verdad? Menos 3 y más 5. Aquí menos 2 más 2, eso es 0, ¿verdad que sí? En el lado derecho, menos 3x más 3x, un número más un negativo, da 0 más. Y aquí tengo la suma de dos negativos. Pues hay un teorema que dice que eso da el negativo, ¿verdad? Si suma dos negativos, da el negativo. Y se suman sencillamente los números 2 y 5, ¿verdad? 2, 5 más 2. Para ponerlos en el orden en el que aparecen, ¿verdad que sí? Bien. Ahora aquí, negativo 3 más 5, como el 5 es más grande que el 3, va a dar positivo, y restamos 5 menos 3, 2. Positivo, repetimos, porque el 5 es más grande que el 3, que es el que tiene signo negativo, ¿verdad? X será más el 0, no hay que sumarlo, porque eso es el elemento de identidad de la suma, se quedará más que este número, será igual a 0, no hay que ponerlo acá, igual a, y al sumar esto da negativo, 5 más 2, 7. Y ahora, para dejar la X sola, fíjense, aquí yo hice una de las dos formas que dije que podíamos hacerlo, ¿verdad? Que sí, aplicando la ley de multiplicación de las igualdades. Aquí voy a aplicar la ley de división de las igualdades, dividiendo en ambos lados entre este número 2 que acompaña a la X, porque así en el siguiente paso puedo aplicar el principio fundamental de fracción y cancelar ese factor 2 en esa fracción que está en común arriba y abajo, en el numerador y en el denominador, ¿verdad que sí? Y si en el lado izquierdo yo divido entre 2, en el lado derecho por la ley de división de las igualdades tengo que dividir entre lo mismo, ¿verdad que sí? Como dijimos, este 2 se va por el principio fundamental de fracción, nos queda la X, y aquí será negativo 7 sobre 2, ¿verdad? Donde fíjense que yo tenía aquí negativo 7 sobre 2, pero entonces por la ley, que es la regla de signos de una fracción, cambio el signo al frente y le cambio el signo al numerador. Lo puedo dejar así, ¿sabes? Pero para practicar aquello de la ley de las reglas de signos de una fracción, pues lo hicimos. Así que la X es igual a negativo 7 medios. Ese es el valor que hace cierta a esta ecuación que nos daban en ese segundo ejemplo, ¿ok? Bien, fíjese en este tercer ejemplo, ¿ok? Que dice: dos por x más 1 menos 5x es igual a 3 más 4 por 2x menos 1, ¿ok?
2 por x más 1 menos 5x igual a 3 más 4 por 2 por x menos 1. Muy bien. Otra igualdad que queremos resolver para la incógnita x. O sea, queremos buscar el valor de la x que hace cierta a esa ecuación condicional. ¿Ok? Vemos que aquí, en cada lado de esa ecuación condicional, hay unas operaciones que hay que resolver primero, ¿verdad que sí? Así que vamos a indicar eso, ¿verdad? Vemos que en cada lado del signo de igualdad de esta ecuación condicional hay unas operaciones indicadas que hay que resolver. ¿Okay? Bueno, pues vamos a hacerlo. Procedemos a ello, ¿verdad? Fíjense que aquí yo me encuentro con la multiplicación de un número por una suma, ¿verdad que sí? Y por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la izquierda, yo puedo multiplicar el 2 por cada uno de estos dos sumandos, ¿verdad? 2 por x más 2 por 1, ¿verdad? 2 por la x más el 2 por el 1. Menos ese 5x será igual a, y aquí tenemos 3 más, y aquí también, aplicando la ley distributiva de la multiplicación ahora sobre la resta de la izquierda, tendremos que multiplicar este 4 por cada uno de esos dos números que se están restando, ¿verdad? Y restar los resultados, ¿verdad? 4 por 2x menos 4 por 1. ¿Okay? Bien, pues seguimos la simplificación. Aquí tendremos 2x más 2, ¿verdad? Menos 5x, que lo voy a cambiar en este paso a la suma de un negativo, ¿verdad? Más negativo 5x será igual a 3 más 4 por 2x, asociamos el 4 con el 2, ¿verdad? Y da 4 por 2, 8 por x, menos, y cambiamos eso a la suma del negativo de ese resultado, 4 por 1, que es 4, porque el 1 es el elemento identidad de la multiplicación, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos que 2x más negativo 5x más 2 será igual a, y aquí yo escribo, ¿verdad? 3 más negativo 4 más 8x, ¿verdad? Donde fíjense que hemos aquí aplicado la ley conmutativa de la suma y puse este primer sumando en su mismo sitio, ¿verdad? Pero entonces estos sumando los cambié de sitio, ¿verdad? El negativo 5x lo puse como segundo sumando y el sumando 2 lo puse como tercer sumando aquí. Y aquí también yo cambié el de orden y cambié el orden de los últimos dos, ¿verdad? Así que tenemos el 3 y al intercambiar el orden de estos dos sumandos también por la ley conmutativa de la suma, el negativo 4 viene primero y el 8x viene después, ¿verdad? Entonces aquí yo voy a asociar estos dos términos, ¿verdad que sí? Pero fíjese que al yo asociar estos dos términos, voy a hacer aquí también de una vez, o sea que en este paso estoy aplicando la ley conmutativa de la suma más la ley asociativa de la suma. Yo noto que aquí tengo la suma de dos sumandos y ambos sumandos tienen ese número x al lado derecho. Pues por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, ese número x que aparece en los dos sumandos hacia el lado derecho lo puedo sacar a la derecha, ¿verdad? Y dejar dentro la suma de los dos números que se están sumando junto con esa x, 2 más negativo 5. Y la x no se la sacamos afuera por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha, ¿verdad? Más el 2 será igual a 3. Y ahora yo asocio estos dos, ¿verdad? También voy a aplicar aquí la ley asociativa de la suma, asocio estos dos. Y 3 más negativo 4, como el 4 es más grande que el 3 y el 4 tiene signo negativo, va a dar negativo y estamos el mayor que es 4 menos el 3, 1, ¿verdad? Más ese 8x. Bien. Y entonces aquí tenemos 2 más negativo 5, como el 5 es más grande que el 2 y el 5 es negativo, pues el resultado de esta suma va a ser negativo. Y 5, restamos 5, que es el mayor, menos 2, 3. Negativo 3 por la x que está aquí, más el 2, será igual a negativo 1 más el 8x, que es lo que nos había dado el lado derecho. Fíjense que ahora esta ecuación que tenemos aquí, esta ecuación condicional a la que hemos llegado, se parece mucho a la ecuación condicional que teníamos en el segundo ejemplo, ¿verdad? Míralo. Un sumando con la x más otro sumando constante será igual a un sumando constante que tenemos allí, pero aquí lo tenemos en segunda posición, más un sumando que contiene a la incógnita x, ¿verdad que sí? ¿Qué yo hice entonces? Pues yo traté de eliminar, o más bien de traer
este sumando que está en el lado derecho, que tiene la incógnita X al lado izquierdo, y este sumando que está en el lado izquierdo y que no contiene la X, moverlo al lado derecho, ¿verdad que sí? Pues vamos a ver cómo se hacía eso en ese ejemplo. Pues mire, ¿qué yo hacía? Yo aquí no quiero este término, o este sumando 2, ¿verdad? Que no contiene a mi incógnita, pues lo quiero quitar de ahí. ¿Cómo lo quito? Sumando su inverso aditivo, ¿verdad? Sumando el negativo 2. Así que tenemos aquí menos 3x más 2 y más negativo 2, ¿verdad? Y en el lado derecho, yo no quiero tener este término que no contiene que contiene más bien a nuestra incógnita. Lo quiero tener en el lado izquierdo. Pues como yo quito este sumando que contiene a la incógnita en el lado derecho, sumando su negativo, ¿verdad? Así que en el lado derecho tenemos el negativo 1 más 8x, y aquí al 8x le sumo negativo 8x, y además, como en el lado izquierdo yo sumo negativo 2, aquí sumo también negativo 2. Y como en el lado derecho estoy sumando, vamos a sumar este negativo 2 acá, ¿verdad? Y como en el lado derecho estoy sumando negativo 8x, en el lado izquierdo también voy a sumar negativo 8x, ¿ok? Más este, ¿ok? Sumo al negativo 3x que está en el lado izquierdo, ¿verdad? El negativo 8x que sume en el lado derecho. Ahora en el lado izquierdo, fíjense que vuelvo a tener la suma de dos sumandos, ¿verdad? Que tiene un factor x al lado derecho. Ese factor x lo puedo sacar al lado derecho y entonces sencillamente sumar por la ley distributiva de la multiplicación sobre la suma de la derecha estos dos números, negativo 8 y negativo 3, ¿ok? Y tenemos aquí, si asocio estos dos, 2 más negativo 2, al sumar un número más su inverso aditivo, eso da 0, ¿verdad? En el lado derecho, si yo asocio estos dos, me quedará este negativo 1 más, y al sumar este número más un inverso aditivo, va a dar 0 más el negativo 2, ¿verdad que sí? Así es que aquí tendremos negativo 8 más negativo 3, al sumar los negativos, hay un teorema que dice cada negativo, y sumamos los números 8 y 3, ¿verdad? Que dan 11. Negativo 11x más el 0 da ese negativo 11x, porque ese es el elemento, identidad de la suma, eso quiere decir que 0 más este número va a dar lo que me dé ese número, que nos dio negativo 11x, así que será igual a, y aquí, pues, al yo sumar el 0 a estos dos números, me va a quedar la suma de estos dos números, ¿verdad? Pero entonces la suma de los negativos quedará el negativo de la suma del 1 más el 2, ¿verdad? El negativo del 1 más el 2. O sea que negativo 11x es igual a negativo 3, ¿verdad? Porque 1 más 2 da 3. Y ahora, para yo dejar la x sola, fíjense que tendríamos que dividir en ambos lados, aplicando la ley de división de las igualdades por negativo 11, ¿verdad? Así que negativo 11x entre negativo 11 será igual a negativo 3 sobre negativo 11. Y entonces, fíjense que en el lado izquierdo, por el principio fundamental de fracciones, ¿ok? Ese negativo 11 que está de factor en el numerador y en el denominador de esa fracción que tenemos en el lado izquierdo se cancela, ¿verdad que sí? Y nos queda sencillamente la x, ¿verdad? Se ve el negativo 11 con el negativo 11, nos queda la x. Y acá nos queda el negativo 3 sobre el negativo 11, que por la ley de signos de una fracción, yo puedo cambiar el signo arriba y abajo y nos queda 3 sobre 11. Ahí tendríamos la solución de esa ecuación condicional. Fíjense que también yo podría, si quisiera, no es obligatorio, hacer la verificación o prueba de esa ecuación a ver si lo que nos dio, ¿verdad? Está correcto, ¿ok? Bueno, pues con esto terminamos, ¿ok? Esta lección número 27, así que ya pronto nos veremos en la 28. Hasta entonces.